poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse, hermano. Estamos en contra del tiempo. Amén. Tenemos el tema de rodillas por poder divino. Y bajo este tema también he colocado un título que lo he llamado Una fusión poderosa. Creo que la iglesia como cuerpo de Cristo somos muchos, pero en realidad somos un solo cuerpo. Y como cuerpo de Cristo debemos de tener un concepto claro y un concepto unánime de lo que es la oración. Cuando nosotros tenemos un concepto claro, unánime de lo que es la oración, entonces debemos todos caminar en esa función, en ese concepto. No puede ser que siendo un cuerpo cada uno tenga un concepto distinto de lo que es la oración. Y ese concepto que como iglesia debemos tener acerca de la oración, en lo posible, debe ser acorde a la palabra del Señor. En palabras sencillas, nosotros hemos aprendido que orar es conversar con Dios. Amén. Orar es conversar con Dios. Si vamos un poquito más profundo de la palabra orar, es el acto donde reconocemos, número uno, que Dios existe. Número dos, que Dios nos oye. Y número tres, que Él responde. Amén. En otras palabras, la oración es el momento solemne donde se da una fusión recíproca, donde el hombre reconoce la soberana existencia de Dios y donde Dios corresponde a ese reconocimiento que le hace el hombre a su existencia y comparte de su poder divino con el que se arrodilla y también responde su petición. Amén. Dentro de la oración encontramos frases que en realidad han sido mal interpretadas, que han hecho daño a la conexión con Dios. Y nosotros encontramos frases como el poder de la oración. Encontramos frases como hagamos una oración poderosa. Y frases como esta le han robado el protagonismo a Dios para darle ese protagonismo a la oración. Usted encuentra, por ejemplo, testimonios que dicen: el hermano oró por el paralítico y se levantó porque hizo una oración poderosa. Encuentra situaciones donde los hermanos dicen: vamos a hacer una oración de poder, o vamos a acudir al poder de la oración. Con estas declaraciones se deja de darle la gloria a Dios para dársela a la oración. Le quitan el poder a Dios para ponerla en la oración. Pero yo creo, hermanos, que es hora de que nosotros coloquemos las cosas en su lugar y en su orden. Porque nosotros tenemos que reconocer que más poderosa que la oración es el Dios que responde la oración. Más poderoso que el que ora por el enfermo es el que levanta al enfermo. Amén. Tenemos que reconocer, hermanos, porque si nosotros no colocamos las cosas en su lugar, le vamos a dar la gloria a lo que no se lo pertenece. Le vamos a rendir el culto a quien no lo debe. Y encontramos cristianos que le han dado más poder, más, ¿cómo les digo la palabra exacta, hermano? Más importancia a la oración que al Dios a quien nosotros oramos. Veneran más la oración que al Dios a quien nosotros oramos. Y aquí en realidad el único grande es Dios. El único sublime es Dios. El único poderoso es Dios. El único merecedor de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza, de toda adoración, de toda veneración,
de todo respeto es Dios. Él es el único que merece nuestra alabanza, nuestra adoración. Hay una canción que dice que Dios no rechaza oración. Y aunque la frase suena muy bonita, la verdad es que hay oraciones que Dios rechaza. Dios en su soberanía decide qué oración responde y qué oración no responde. Dios en su soberanía decide si rechaza o no rechaza una oración, porque Él es excelso y sublime, y nosotros no somos quienes para pensar que con una oración vamos a obligar a Dios a responder lo que nosotros queremos. Él es soberano, y en su soberanía Él toma decisiones en su sola potestad, y nadie le dice por qué lo hace. Dios actúa porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. En una ocasión un hermano me daba un testimonio, me decía que habían ido a orar por un señor que era cuadrapléjico. Y entonces él me dijo: hermano, nosotros ayunamos 6 días. Dijimos: vamos a ayunar 6 días para que nos vamos a orar por el cuadrapléjico. Digo: pero no aguantamos y nomás oramos 3 días. Y cuando oramos por el cuadrapléjico nomás pudo mover 2 pies. Y me dice: hermano, si hubiéramos orado los 6 días, el Señor había levantado a ese paralítico totalmente. A mí me dio pesar. Yo le dije: hermano, me duele que usted crea que Dios es como un robot que le damos cuerda. Me duele que usted crea que porque solo ayunó 3 días Dios hizo la mitad del trabajo. Dios no es un robot, mi hermano. Dios actúa porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Usted solo invoca el nombre del Señor y Él en su misericordia actúa. No vaya a pensar que porque usted ayunó tantos días, Dios está en la obligación de responderlo, porque no es así. Así no es, hermano. Estamos cambiando las penitencias del catolicismo por el ayuno en la iglesia, y así no es. El ayuno es para entrar en intimidad con Dios, mas no para obligar a Dios a responder algo. Yo les quiero aclarar, hermanos, que yo no estoy en contra del ayuno, Dios me libre. Ni estoy en contra de la oración. Estoy en contra del mal concepto que se le ha dado al ayuno y a la oración. Estoy en contra de eso, mas no del acto de orar y de ayunar. Porque hay quienes tomaron el ayuno y la oración para descalificar a otros. Es que ese líder no ora, pero yo sí. Ese líder no ayuna, pero yo sí. Y se han dado la tarea tal de aún hasta bajar de la cabeza a muchos, porque no los ven orando, porque no los ven ayunando. Pero si hay alguien calificado aquí para descalificar a otro, es el mismo Dios. Y si Dios no los ha descalificado, ¿quién son los otros para descalificar a los demás? Amén. Es cierto, hermanos, que a veces pasamos por épocas donde pues no damos buen testimonio, hablemoslo claro, todos hemos pasado por ahí. Hay épocas donde parece que la oración nos pesa. Hay épocas donde parece que el ayuno también nos pesa. Y hay jóvenes que están en la iglesia y a veces uno dice: pero ¿por qué están en la iglesia? Donde le prestan más atención a las otras cosas que las cosas de la iglesia. Pero yo le digo algo en el nombre de Jesús: si todavía están aquí, es porque Dios tiene un propósito con ellos. Si todavía están aquí y Dios no los ha descalificado, es porque Dios algo va a hacer con esos muchachos. Amén. Si todavía están aquí, hermanos, es por la gracia de Dios. Amén.
No somos nosotros quienes para descalificarlos. No somos nosotros quienes para decir no sirven. Eso le pertenece al Señor. Y si Él no lo ha hecho, hermanos, nosotros no somos quienes para hacerlo. Si ellos no se han ido de aquí, algo tiene el Señor con ellos. Si nosotros oramos por poder divino, primero tenemos que tener en cuenta que el poder divino en sí no está en la oración, sino a quien dirigimos la oración. Amén. La oración es un canal de doble vía donde nosotros hacemos nuestras peticiones, donde nosotros nos conectamos con Dios y donde Dios responde a nuestra petición y donde Dios se conecta con nosotros cuando acepta nuestra oración. Amén. Amén. La oración tiene dos partes, que es la parte humana y la parte divina. La humana es la que depende de la divinidad. La parte humana es la que adora y alaba. La parte humana es la que desea ese poder divino. Y la divina es la que comparte de su poder y su gloria con la humana. La oración es el acto donde se fusiona lo divino en lo humano. Amén. La humana en la oración pide y la divina responde. En la oración la parte humana tiene sed, pero la parte divina sacia la sed. En la oración la parte humana se quebranta y la parte divina no desprecia un corazón contrito y humillado. En la oración la parte humana necesita perdón y la parte divina es la que perdona en su gracia y en su misericordia. En la oración la parte humana es la que suplica y la parte divina es la que responde. En la oración la parte humana pone fe y la parte divina honra la fe del que está postrado creyendo que Él existe. En la oración la parte humana adora y la parte divina se deleita en el que le adora en espíritu y en verdad. En la oración la parte humana necesita poder divino y la parte divina es la que nos da poder en abundancia. Cuando se fusionan la parte divina y la parte humana, se forma un equipo poderoso. Se hace una fusión poderosa, una fusión para destruir fortalezas, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestados y principados en las regiones celestes. Se hace una fusión poderosa para destruir las huestes infernales. Se hace una fusión poderosa para predicar el Evangelio en el poder y la demostración del Espíritu Santo. Se hace una fusión para resucitar muertos, una fusión para sanar enfermos, una fusión para echar fuera demonios. Amén, amén. En una ocasión había una señora que estaba endemoniada y habían llevado evangélicos de otras denominaciones y no habían podido sacar el demonio. Llevaron un sacerdote que había hecho una especialización en exorcismo y este hombre fue y tampoco pudo hacer nada. De repente entre la familia alguien dijo: ¿por qué no llaman a los evangélicos pentecostales? Y el sacerdote se burlaba y decía: si yo con toda mi teología encima, curso de exorcismo, no pude sacar este demonio, esos arrancayucas que van a poder hacer aquí, ellos no pueden hacer nada. Mas sin embargo llamaron a los evangélicos y llegaron dos muchachos vestidos muy sencillamente con la Biblia debajo del brazo, y este hombre empezó a despreciarlos, a decirles:
Ellos no van a poder hacer nada. No pude yo, que me maté tantos años estudiando, me quemé las pestañas. Estos muchachos, ¿qué van a hacer? Y cuando fueron entrando estos muchachos, ese demonio gemía y decía a ellos: no, llévenselos de aquí, llévenselos. ¿Qué sería lo que tenían estos muchachos? Sería que estaban fusionados con el poder divino. Sería que estaban conectados directamente con Dios. Hermano, yo le digo algo. Quizás nosotros no tengamos mucho estudio. Gracias a Dios por los que lo tienen. Quizás no tengamos mucho dinero, mucha elocuencia para la sociedad. Pero cuando ponemos las manos sobre los enfermos, son sanos. Cuando llegamos donde los endemoniados gimen y se van más bien, en el nombre de Jesús de Nazaret. Mi hermano, nosotros no seremos mucho para los de afuera, pero cuando usted y yo nos conectamos y nos fusionamos con Dios, la cosa cambia. No es lo mismo con la unción que sin la unción. No es lo mismo orar por orar que orar conectado con Dios. No es lo mismo, hermano, pasarse la vida viniendo a la iglesia por venir, que venir a la iglesia a conectarse con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Póngase de pie, hermanos. De rodillas por poder divino. Gracias a Dios, porque ahora podemos pedir poder divino. Ahora podemos recibir más poder divino. Porque en el Antiguo Testamento eso era mero chispazos. Pero un día en el aposento alto, unas rodillas se doblaron por poder divino. Y dice la palabra del Señor que las compuertas del cielo se abrieron y se desapó el poder del Espíritu Santo sobre los que estaban en aquel lugar. Y desde aquel entonces no ha cesado el Espíritu Santo. Hay Espíritu Santo para rato. Hay Espíritu Santo en este lugar. Hay Espíritu Divino para los que quieran recibir. Quizás esa enfermedad en su casa, en su cuerpo, ese problema se ha vuelto crónico, pero aquí hay poder divino. Fusiónese con Dios y verá. Fusiónese con Dios y verá que su familia va a llegar a los pies de Dios. Fusionémonos con Dios y verá que las almas van a llegar aquí. Fusionémonos con Dios y verá que la palabra del Señor se cumple en nosotros. Hay un hermano que quiera unir al altar porque quiere recibir más poder divino. No es orar para pedir poder divino, es más poder, porque el poder ya fue derramado. El poder ya fue derramado, hermanos. Es hora de que nosotros nademos en el Espíritu Santo, de que nos movamos en el río del Espíritu Santo, de que nuestra vida fluya en el río del Espíritu Santo. Hay un hermano, hay otro hermano. Vamos a orar, hermanos. Señor Jesús, delante de tu presencia estamos. Agradecidos, Señor, de la gloria por esta oportunidad que nos brindaste de estar en este lugar. Gracias, Señor Jesús, porque nos permitiste estar a este lado del Calvario, donde el Espíritu Santo es en abundancia para el que lo quiera recibir. Gracias, Señor Jesús, por tu divina presencia. Gracias, Señor de la gloria, porque nos das la oportunidad de sentirte en nuestra vida, Señor. Permítenos, Señor de la gloria, que cada día, cada mañana, cada noche, Señor, estemos más sedientos de buscar tu poder, de recibir más de tu poder, Señor, porque lo necesitamos, Dios de la gloria. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús.